Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al quinto seminario en línea de nuestra compañía. Nos complace tenerlos con nosotros el día de hoy. Durante este seminario abordaremos las mejores prácticas para el manejo seguro de cargas y nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes que nos han acompañado en seminarios anteriores, así como a los nuevos asistentes. Su presencia y la participación de todos ustedes es fundamental para el éxito de este evento y los eventos subsecuentes. El seminario de manejo seguros de carga está dividido en 6 sesiones que comenzó el 7 de marzo y vamos a concluir el 11 de abril. Todas las sesiones están programadas en el horario de 9 a 10 de la mañana. El primer curso fue el que ya tomamos, la primera sesión fue criterios básicos de seguridad para el izaje de cargas. La segunda fue criterios de operación e inspección para eslinga de cargas de cables de acero, que es la que estaremos tomando el día de hoy. La tercera es características e inspección de eslingas de poliéster. La cuarta es criterios de operación e inspección para eslingas de cadenas. La quinta es criterios de operación e inspección para accesorios de izaje, y la última será criterios de operación para inspección de polipastos, y con eso vamos a cerrar la sesión. Entonces el día de hoy estaremos tomando la sesión número 2 con Enrique Jáuregui, y en un momento más pasaremos a presentarlo. Por otra parte, al final de la sesión les estaré enviando un link donde se podrán registrar en un formulario, va a aparecer en el chat, se los estaré mandando unos 10 minutos antes de que termine la sesión, donde deberán de registrar correctamente su nombre, apellidos y correo electrónico. Estos datos son los que vamos a ocupar para enviarle las constancias de participación, entonces es muy importante que estos datos estén correctos de manera clara, sin falta de ortografía, y que lo hagan cuidadosamente. Si están reunidos en una sala donde está participando un grupo de personas, se tendrán que registrar cada persona para que se pueda enviar la constancia de participación respectiva. Y sin más por el momento, pues pasaremos a iniciar con Enrique Jáuregui y les voy a comentar un poquito de su trayectoria. Bueno, Enrique Jáuregui es egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en desarrollo de negocios, cuenta con más de 25 años de experiencia de ventas en la industria. Los últimos 8 años particularmente él ha estado involucrado en temas de izaje dentro de diversas industrias del cable, que es especialmente pesca, grúas y usos generales. Y además él nos menciona que es un apasionado de los viajes en motocicleta y los autos viejos, así como un entusiasta del intercambio de experiencias laborales. Y sin más preámbulo, le voy a ceder el micrófono y la pantalla a Enrique para que comience con su presentación. Bienvenido, Enrique, y gracias por compartirnos todo tu conocimiento el día de hoy. No, hombre, gracias a ti, Rubén, y gracias por las flores. Vamos a tratar de darles ahí algunos pequeños tips e información que nos sirvan a todos. Déjame iniciar por... ¿Me escuchan bien? ¿Me puedes decir, confirmar, Rubén, o los que están por aquí, me escuchan bien? Ahí está bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir entonces la pantalla, incluir el sonido, ya me habías dicho, para que no se nos olvide. Y me avisan, por favor, si ya están viendo mi pantalla. Ahí lo estamos viendo. Perfecto. Entonces ya nada más déjame poner esto en modo presentación. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad, como bien dice Rubén, como siempre es un gusto poder compartir nuevamente este año con ustedes, ¿no? Saber que estamos con salud, que estamos chambeando y que tenemos muchos proyectos por delante es una parte muy importante. Y bueno, tener la oportunidad de acercarnos otra vez para tener acceso a este tipo de talleres que la verdad es que nos nutre mucho. Como bien dijo Rubén, pues la bienvenida a todos los que no nos conocían. Somos parte de Procarga, somos el líder en la industria en temas de izaje seguro y pues tenemos como ya una tradición de algunos años generar este seminario cada año para poder tener una proyección mucho más amplia de lo que hacemos en favor de la industria y de cómo podemos resolver muchos de los retos que ustedes pueden tener en el día a día de manera operativa, ¿no? A los que ya nos conocen, pues muchas gracias por asistir nuevamente y el objetivo de este seminario, de esta información que les quiero compartir,
como dicen en las academias, ¿no? Es que al final de este pequeño curso, el alumno o los que estamos aquí tengamos algunos puntos muy claros, que son a veces las dudas más importantes y principales que nos encontramos como asesores técnicos o como desarrolladores de negocio en diferentes industrias, y vamos a ver si tenemos al final el objetivo de que se haya cumplido este propósito, ¿no? De darles esta información. Dentro de los anuncios parroquiales, como dijo Rubén, por favor no olviden que pueden registrar su correo para que hagamos llegar la constancia correspondiente a la toma de este seminario. Durante la sesión van a poder estar escribiendo sus preguntas en el chat. Algunas de ellas las vamos a poder responder en esta misma sesión, pero no se preocupen, si nos faltara tiempo, pues nos vamos a comunicar con ustedes por si hay alguna pregunta que pudiera quedar ahí en el aire, o que en el momento no se tenga una respuesta completa, ¿no? De acuerdo a lo que estamos esperando. Bueno, sin más, pues vamos a empezar. Este segundo módulo es un módulo que se llama Criterios de Operación e Inspección para Eslingas de Cable de Acero. Vamos a hablar un poquito de acero y de los estrobos, que son parte fundamental, ¿no? Y elaborados con este material. En primera instancia, me gustaría compartirles a todos el video institucional para los que no han tenido oportunidad de verlo. Toma unos breves minutos y da una idea muy importante de lo que somos en la industria y de cuáles son nuestros objetivos. Entonces, lo comparto, por favor. Si observamos bien, lo primero que vemos es la materia prima, acero, fibras, materiales compuestos y algunos otros. Después, un proceso minucioso los convierte en productos de alto rendimiento. Y si miramos con más detalle, descubrimos a un aliado, el conocimiento, la experiencia de más de 50 años. El orgullo de la gente, aquellos que trabajan, sueñan y alcanzan sus metas cada día. Si miramos hacia el futuro, entendemos que nuestro alrededor cambia y evoluciona de una manera cada vez más vertiginosa, donde millones de personas aspiran regresar a sus hogares, seguros, sin accidentes, para abrazar a quienes más quieren. Al aproximarnos más, descubrimos que cada uno de los productos y marcas que se comercializan en Procarga contribuyen a la realización de estos objetivos. Procarga es una empresa que busca estar siempre un paso adelante, en donde todos colaboran para ofrecer productos y servicios cada vez más eficientes, que evolucionan adaptándose al cambio constante, con la firme intención de mantenerse como líderes en la fabricación, ensamble y distribución de accesorios y equipos para izaje seguro de cargas. Hombro a hombro, vemos también a profesionales de la industria de la transformación que confían en Procarga para el asesoramiento de sus proyectos, servicios y las soluciones que necesitan día a día. Vemos sucursales, asistencia técnica, distribución y servicios con cobertura en todo el país, apoyados por plataformas digitales que colocan soluciones para sus clientes en la palma de sus manos. Y lo más importante, vemos clientes. Escucharlos permite desarrollar soluciones a la medida de cada necesidad, con la certeza de saber que productos como cables de acero, estrobos, eslingas, cadenas, polipastos, accesorios, arneses, balancines y más ofrecen el respaldo de las marcas con mayor reputación y prestigio para la manipulación e izaje seguro de cargas. Ver hacia el futuro es entender que la revolución digital y el nuevo entorno están transformando la manera en que vivimos y trabajamos. Hoy los líderes en manufactura, acero, automotriz, pesca, construcción, minería, elevadores, puertos, petróleo y gas, comunicaciones, grúas y aplicaciones marítimas confían en Procarga para dar soluciones de izaje de alta tecnología, así como cubrir las necesidades de operación más exigentes y seguras. Mirar a Procarga es observar un equipo de gente profesional, pero sobre todo descubrir una comunidad unida, donde hombres y mujeres trabajan bajo políticas de calidad, enfocados en ofrecer seguridad en las operaciones de izaje, confianza en la fabricación
y entrega puntual de accesorios y equipos, enalteciendo la honradez y ofreciendo la tranquilidad de ser un aliado confiable y ético. Procarga busca permanentemente dar respuesta a nuestras necesidades esenciales a través de productos y servicios que participan en la cadena de valor para contar con espacios confortables donde vivir y ser felices, autos más seguros y viajes más tranquilos, salud protegida, energía disponible y productos de uso cotidiano. Procarga es mirar hacia el futuro, estar cerca, trabajar cada día para construir una vida más segura. Todo esto contribuye al bienestar de cada uno de nosotros y al futuro de todos. Procarga. Listo, bueno, pues ese es nuestro video. Muchas gracias por verlo. La verdad es que a mí me entusiasma mucho cada que lo vuelvo a ver porque veo todo el espectro tan amplio en el que tenemos la oportunidad de participar, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Pues si vamos a hablar tanto de estrobos como de algunos tirantes, como de algunas cosas de cable de acero, pues lo primero que tendríamos que ver es qué forma nuestro cable de acero, ¿no? En principios básicos, los componentes de nuestro cable de acero son básicamente tres, ¿no? Tenemos lo primero que es un alambre, que es la parte más básica de nuestro cable. Ese alambre, preformado o no, conforma una unidad después superior que se llama el torón, y el torón al mismo tiempo envuelto alrededor del alma, entonces ya nos hace la forma de un cable. ¿Qué tiene que ver en la fabricación de un cable? Bueno, tienen que ver un par de elementos adicionales que son el torcido que puede tener el cable, y la construcción o el arreglo, ¿no? ¿A qué se le llama el torcido? Bueno, en el tema de los cables y de su fabricación puede haber cables que lleven un torcido regular derecho o torcido ordinario, pueden llevar un torcido regular izquierdo u ordinario izquierdo, pueden ser cables que no lleven torcidos, que no sean preformados, o pueden haber cables que tengan un torcido diferente, que son como los llamados blancos. ¿Cuál es esa o qué características tienen los torcidos? Bueno, pues es el arreglo del acomodo de los alambres enredados en cada uno de los torones y a su vez enredados en el alma para poder dar el cuerpo completo a un cable. ¿De qué va a depender cada una de estos torcidos? Bueno, pues va a depender de la aplicación para la que va a ser utilizado ese cable, ¿no? Dentro de las construcciones más comunes que ven aquí ustedes en esta lámina, déjenme tomar una plumita aquí, ¿no? Para ir viendo. Dentro de las construcciones más comunes que ustedes van a encontrar son estas, ¿no? Tipo Cobra, tipo Boa, tipo Superflex, tipo Tonina. Estos datos son de un fabricante que es el que bautizó así los cables. Sin embargo, lo que nosotros podemos deducir de esto es el arreglo que tienen o la construcción. En este caso, nosotros podemos ver que cada uno de estos cables está formado por 6 torones. Es la construcción, vamos a decirlo así, más conocida, más básica que tienen los cables, la construcción de 6 torones, y cada uno de estos cables en su nomenclatura nos dice cuántos alambres conforman esta base de torones. Siendo así pues que, por ejemplo, lo que nos dice aquí de 6 por 19 quiere decir que es un cable que tiene 6 torones, y cada uno de estos torones está conformado por 19 alambres, y esos alambres al mismo tiempo tienen un tipo de arreglo que se llama... Sí. Dos tipos de construcciones que ustedes van a ver que son muy comunes, sobre todo en el cable industrial, y es la 6 por 36, ¿no? Es esta, donde si vamos a la misma relación, quiere decir que tenemos 6 torones y cada uno de estos torones tiene 36 alambres, ¿no? ¿Qué vamos a poder saber con este WS? Que el arreglo que tienen esos alambres se llama Warrington Seal, es decir, cada uno de los arreglos puede tener alambres de un solo diámetro o puede tener una combinación de alambres de varios diámetros que lo que están intentando es tener la mejor relación entre la capacidad a la tensión, es decir, a la resistencia pura a la tensión, más la flexibilidad. Todo esto pudiendo tener la mayor superficie de contacto
en la polea o la mayor superficie de contacto en las áreas donde el cable va a ser pasado o para lo que va a ser utilizado, ¿no? Entonces, nosotros decimos o nos gusta decir que un cable pareciera una cosa sencilla, pero realmente es toda una máquina que trabaja de una manera funcional y de una manera coordinada para poder lograr un fin, ¿no? Y basado en las aplicaciones que nosotros tenemos, entonces es que cada uno de los asesores técnicos que ustedes tienen en Procarga les puede ayudar a definir cuál es el cable ideal para cada uno de los propósitos que ustedes necesiten. Siendo así que podemos tener cables para usos generales, cables para elevadores, cables para grúas, cables para uso minero, cables para uso de pesca, cables con alma de acero, cables con alma de fibra y diferentes tipos de arreglo. El que aquí tengamos solamente cables de 6 torones no significa que son los únicos que existen. Los que ya tenemos más conocimiento, y seguramente muchos de ustedes lo sabrán, tenemos una siguiente generación de cables que son cables de 8 torones que tienen la misma dinámica de seguimiento. Son 8 torones, pueden tener diferentes tipos de alambre, pero en el objetivo macro siempre se persigue lo mismo, que el cable tecnológicamente tenga la mejor resistencia a la tensión, la mejor resistencia a la abrasión también, y que la superficie de contacto metálica sea mayor contra el lugar donde el cable va a correr, contra la polea o alguna base o el mismo tambor, ¿no? Entonces, podemos encontrar cables de 8 torones. Por ahí algunos de ustedes encontrarán dentro de las fichas técnicas de los cables que algunos ya traen una letra K. ¿Qué significa esa letra K? Bueno, pues que son cables que además de pasar por el tema del torcido y de la construcción, son cables que son compactados. Compactados, hay dos maneras de compactarlos y de lo que se trata básicamente, hagan de cuenta que una de esas es que hay un golpeteo sobre el cable que lo que hace es hacerlo mucho más, con una superficie metálica mucho más compacta hacia el centro, y eso le puede dar una capacidad de resistencia a la tensión mayor, ¿no? Eso básicamente pasa con los cables de 8 torones y en muchos casos pasa para la industria de las grúas, ¿no? Es algo que van a encontrar muy, muy claramente ahí. Y por ahí podemos seguir hablando de muchas construcciones de cables hasta llegar, por ejemplo, a los cables de 35 torones por 7 alambres, que son cables que básicamente son no rotatorios y que ya tienen algunos usos pues bastante definidos, ¿no? Entonces, pues, para hacer el resumen de esta lámina, lo que podemos saber es que desde una unidad principal como un pequeño alambre o una combinación de alambres, podemos formar un torón, y ese torón, una vez que es torcido de manera helicoidal, preformado, ya sea izquierda, ya sea derecha o con algún otro tipo de torcido, se va a formar alrededor de un alma y va a poder lograr tener un cable con una construcción que puede ser básica desde 6 torones o ya una construcción mucho más compleja. Hay muchísimas aplicaciones, pero pudiéramos decir 6, 8, 19 o hasta 35 torones. Esos son los que vamos a encontrar generalmente en el mercado, ¿no? Entonces, va a depender el cable y la resistencia de la aplicación que ustedes quieran poner, y como les repetía, cualquiera de nuestros asesores técnicos que trabajamos en Procarga tenemos la habilidad y la capacidad técnica de poder trabajar con ustedes para definir cuál es el mejor cable que más conviene a su operación. Muy bien, entonces, esta es la base, ¿no? Entonces, ya que conocimos un poquito de los cables, también vamos a saber que básicamente hay 3 cables. Esto no es limitante, no quiere que sean los únicos, perdón. Hay 4 cables con los que mayormente se generan los estrobos. Aquí vamos a ver, son cables 6 por 26 en su construcción, ¿ok? Que pueden ser almas de acero o almas de fibra, y también cables 6 por 36, que de la misma manera pueden ser alma de fibra o alma de acero. Estos cables, como les decía, ¿por qué son los que más se utilizan? Porque son los cables que en esa prestación de resistencia a la tensión, flexibilidad y resistencia a la abrasión muestran el mejor desempeño. Y como todos sabemos, pues los estrobos son unos elementos de carga o de sujeción o de trabajo que tienen a veces condiciones muy severas, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es que nuestros cables, por eso, tengan esa conjugación de la mayor resistencia a la tensión pura y a la abrasión, para que el desempeño en el campo sea lo mejor posible que podamos tener, ¿no? Bueno, ¿qué es importante en el tema de los torones? Digo, perdón, de los estrobos. Es muy importante poder tener una selección adecuada del cable.
¿Cómo podemos hacer esta selección? Bueno, pues básicamente tenemos que identificar el cable con sus capacidades de resistencia y de flexibilidad para poder conocer el diámetro. Aquí ustedes van a escuchar de nuestros asesores o de nosotros como asesores de Procarga que siempre les vamos a hacer 3 preguntas claras que son muy básicas para nosotros, ¿no? Es, ¿qué vas a cargar? O que ustedes le pueden hacer a sus clientes en el caso de que las personas que nos acompañen sean prestadores de servicio con algún cliente. La pregunta básica para que les podamos cotizar ya sea un cable o un estrobo de manera adecuada es, ¿qué vas a cargar? ¿Cuánto pesa lo que vas a cargar? ¿Desde cuántos puntos los vas a cargar? ¿Y dónde vas a realizar tu operación? Con estas preguntas nosotros podemos identificar, pues, entonces el tipo de cable de acero que necesitamos, ¿ok? Y el tipo de arreglo que va a poder llevar tu estrobo. Como pueden ver aquí en el dibujo que iluminé, un estrobo puede ser nada más desde un elemento ojo-ojo, que es lo más sencillo que nosotros conocemos, es decir, que tiene dos elipses de esta manera sin protección, hasta un arreglo que puede ser como el que ven aquí en la imagen, que tiene un ojo libre, que tiene un par de casquillos, que tiene un ojo menor, y ese ojo menor lo tiene así porque tiene un guardacabo. ¿Y por qué tiene el guardacabo? Porque va a entrar en contacto con otro elemento de carga, que en este caso es un gancho giratorio. Entonces, nuestros estrobos pueden tener, como lo ven en la imagen de aquí abajo, desde la estructura más sencilla, que es un ojo-ojo, los podemos pedir con una protección que es un guardacabo, que básicamente, como su nombre lo dice, la función es evitar que el contacto de los alambres exteriores del cable entren en contacto con algún otro elemento directo de carga que los pueda presionar o que los pueda cortar. ¿Ok? Podemos tener estrobos tejidos como este, o podemos tener estrobos encasquillados como este. Hay algunas variantes, ¿no? De guardacabos. Por ejemplo, este azulito que vemos aquí, en algunos lugares le dicen manguito. Es básicamente lo mismo, es un estrobo, un cable enredado alrededor de este tipo de ojo, de este tipo de guardacabo que protege el cable, que además sirve ya en la operación para anclar este elemento a alguna guarda o alguna quijada, ¿no? También algo que podemos hacer nosotros, en lugar de estrobos de ojo, pues podemos tener algunos tirantes que pueden ser corterminales. Este modelo que ustedes ven aquí es un tirante de cable de acero que tiene una terminal de vaciado. Podemos tener terminales de vaciado, podemos tener terminales de presión. Ahorita vamos a ver cuál es su efectividad en unas láminas más adelante, pero básicamente esto es una terminal de vaciado que tiene un acabado de quijada y que tiene un perno para poder ser anclado en algunos lugares, ¿no? Puede ser en algunos tambores, en algunas maquinarias, en algunas partes de las grúas. Es importante tener este tipo de agarre para que nuestro tirante pueda ser sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar el cable? Otra vez, va a ser para nuestra aplicación, va a ser por la flexibilidad o la dureza que tengamos en relación con el diámetro, y vamos a poder elegir si necesitamos un cable que tenga algún tipo de elemento adicional dentro de su estrobo, o podemos seleccionar la opción básica que nada más es de ojo a ojo. Bien, aquí está la parte de cómo se ensambla, ¿no? Y lo que les quisimos transmitir aquí sin hacer todo un seminario del ensamble, bueno, pues es que básicamente se tiene un cable. La unidad básica es tener un cable, y ese cable se desteje en un principio, ¿ok? Como lo podemos ver aquí, para poder separar los torones de ese cable y después unirlos a la parte donde se va a colocar el casquillo, ¿no? Entonces, primero se hace un destejido, se calcula la longitud que se tiene que hacer de manera adecuada para armar el ojo, y después se vuelve a tejer ese cable que se destejió para incorporarlo a la base del cable que tenemos antes de colocar el casquillo. Después se pone el casquillo, se cierra con las prensas, y al final pues tenemos ya un producto terminado como un estrobo. Estos estrobos de cables pueden ser, como les decía, desde una unidad, tener un solo estrobo sencillo, como estos que vemos aquí, donde pueden o no contener algunos elementos de acuerdo a lo que necesitemos en nuestra operación, o bien podemos tener también elementos de estrobos múltiples, como si fueran los pulpos de cadena. También podemos hacer
los pulpos de estrobos de cables de acero, ¿no? Por eso es que les decía que una pregunta básica que ustedes van a escuchar siempre, siempre de nuestros asesores técnicos es ¿desde cuántos puntos vas a cargar? Porque en la medida que conocemos desde cuántos puntos se carga, entonces podemos definir muy claramente cuál va a ser la capacidad de carga que tiene que tener cada estrobo en lo individual y después cada elemento trabajando en su conjunto, ¿no? Entonces, esta lámina lo que nos quiere decir es justamente eso, que podemos tener desde una unidad trabajando como un elemento de carga, de levantamiento, de sujeción o de arrastre, o podemos tener, si nuestra operación así lo demanda, varios elementos que pudieran tener de 2 hasta 4 estrobos trabajando en un conjunto para hacer un izaje, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces. Es muy importante que ya que tenemos nosotros los estrobos trabajando en campo, una de las preguntas recurrentes para todos los que trabajamos en esto, que nos hacen las operaciones es, oye, ¿y cómo sé qué revisarles, ¿no? Cuando ya están en el campo, o cómo sé cuándo pueden seguir funcionando, o cómo sé si los tengo que sacar de operación. Bueno, toda la información que nosotros vamos recopilando es una información que está basada sobre la norma ASME B30.9 en el tema de la norma que rige todas estas cosas que tienen que ver con los izajes. Y en estas normas se manejan algunos criterios que son muy básicos y que básicamente es como los pilares en todas las normas, ¿no? Hay algunas situaciones que son muy particulares que deben de revisarse para que nosotros podamos definir si nuestro estrobo está en capacidad de seguir funcionando o si tenemos los elementos suficientes para poder solicitar a nuestro departamento de supervisión o de operación que retire ese estrobo de la operación. ¿Cuáles son estos? Bueno, partes básicas, una identificación legible, ¿no? Si nosotros no sabemos en una etiqueta fija al estrobo cuánto va a cargar el estrobo, tenemos un riesgo de operación. Acuérdense que de lo que se trata en el mundo del izaje es de disminuir el riesgo de la manera más importante o a su más mínima expresión. Entonces, cada una de las cosas que veamos aquí que no tenemos está incrementando ese riesgo de que pueda suceder un incidente o algo mayor como un accidente, ¿no? Entonces, desde tener una identificación visible es algo de lo que tenemos que inspeccionar. Esa identificación tiene que indicarnos la capacidad de carga del elemento, la longitud que tiene el elemento y, de ser posible, el tipo de cable y construcción que tiene ese elemento, ¿vale? Entonces, es algo muy básico que ustedes tienen que inspeccionar en campo, y si no tuviera esta identificación legible, ya tienen un criterio para empezar a pensar en si es necesario retirar ese elemento de la operación. También tenemos que inspeccionar el desgaste, ¿no? Todos los estrobos que están en las operaciones de repente se pisan, de repente se amontonan, de repente se llenan de diferentes tipos de materiales y eso les genera a veces un desgaste. Ahorita vamos a ver una lámina más adelante cuánto es el porcentaje de desgaste que ya nos dice que tenemos que cambiar ese estrobo, pero de inicio tenemos que irles revisando los desgastes. Estos desgastes pueden ser desde pérdida de área metálica, puede ser que cerca de los casquillos los alambres ya se estén botando, o puede ser que en el cuerpo del estrobo ustedes detecten que tienen alambres rotos. Cualquiera de estos tipos de desgaste son las cosas que ustedes deben de inspeccionar dentro de estos criterios, ¿no? La deformación también. Hay nombres ya muy característicos de deformación en el mercado, ¿no? Que si patas de perro, que si cocas, que si jaulas de pájaro. Cada uno de esos defectos también ahorita los vamos a ver un poquito más adelante. Lo que tienen que ver es con que el cable ya sufrió una deformación que no es normal, y esa deformación, dependiendo la gravedad que tenga, puede ser un criterio, primero, que se debe inspeccionar, y segundo, que puede ser criterio de retiro. Siguiente punto, fisuras o muescas, ¿no? Muchas veces en la operación las cosas de acero como cables o como cadenas son utilizadas a veces como tierras, o son utilizadas para sujetar algunas otras cosas por pinzas, por mordazas, por algún otro tipo de elementos, y eso puede ocasionar fisuras dentro de los estrobos. También ahorita les vamos a decir si estas fisuras son de qué tipo. Pueden ser desde luego son un criterio de inspección, pero también pueden ser un criterio de retiro, ¿no? Por modificación, a veces el término de hacer mexicanada se puede utilizar para cuando somos muy creativos y hacemos algo que queda bien y jala.
pero también se puede utilizar porque a veces se nos ocurre ya en la operación, por urgencia, por algunas otras cosas, hacer modificaciones en los estrobos, ¿no? Hemos visto en operaciones con ninguno de nuestros clientes, pero sí con otras que no son nuestros clientes, operaciones donde a los estrobos se les hacen nudos, se les soldan cosas, se le amarran cosas, y pues claramente cualquiera de estas modificaciones está haciendo que el elemento pierda su funcionalidad, que incremente el riesgo en la operación, y pues es un criterio de inspección que deberíamos de observar, porque si alguno de estos elementos ajenos que están modificando nuestro estrobo son muy dañinos para el estrobo, pues se tendría que retirar, ¿no? Y desde luego, pues el funcionamiento correcto, que el elemento esté siendo sujeto de la manera adecuada, que esté siendo izado de la manera adecuada, que tenga las protecciones de la manera adecuada, es decir, que la aplicación sea la correcta, que eso lo pueden revisar con cualquiera de los asesores a los que ustedes tengan acceso. Cualquiera de nosotros tiene la capacidad, la habilidad técnica de definir si está siendo utilizada de manera correcta la aplicación para que garanticemos que está funcionando de manera correcta nuestro elemento, ¿no? Hay dos tipos de inspecciones, creo que más adelante viene, pero aquí en este punto se mencionan. Hay una inspección que se llama inicial, ¿ok? Esa inspección inicial, pues básicamente obedece a que cuando ustedes nos hacen favor de comprar alguno de estos elementos y nosotros se los entregamos, ya sea sus almacenes o sus usuarios finales, tendrían que garantizar que recibieron el producto que necesitaron y que se les fue cotizado con las características que se acordaron, ¿no? Esa primera revisión es vital para saber que el elemento que se propuso es el elemento que se revisó. Y posteriormente a esa primera revisión, que es la inspección inicial, dentro de las inspecciones periódicas, lo que nosotros sugerimos es que sí se mantenga un registro por escrito de en qué fecha y qué persona supervisó esas primeras inspecciones, para ir documentando los posibles o la posible evolución de daños que pueda tener un elemento de estos como carga, ¿no? Y desde luego se debe anotar en ese registro cuáles son las condiciones operativas que tiene ese elemento, o si reúne uno o varios de los criterios de descarte, para que la siguiente persona que inspeccione tenga este antecedente y vaya directo ya a ver si esos daños se han incrementado, y derivado de eso pueda solicitar un retiro de productos o un cambio, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas que pudieran parecer básicas, pero que si no las tienen, pueden tener alguno de nuestros usuarios la capacidad de decir que debe de retirar el producto de una operación, ¿no? A veces uno ve un cable, a veces el que lo veamos de acero nos hace pensar que es extremadamente resistente, pero cuando ya en campo vas a levantar 3, 4, 5 toneladas y no hay una placa de identificación que te dice que ese cable sí aguanta las 5 toneladas, tienes que dudarle o tendrías que investigar mucho más para poder utilizarlo en el tema de disminuir el riesgo que puedas tener de manera operativa, ¿no? Bueno, continuamos. Pegadito a esto, como les decía, están los criterios de remoción, es decir, ¿cuándo voy a poder decir, necesito retirar este cable? Bueno, cuando tenemos una identificación dañada o no legible o le faltan datos, puede ser un criterio. Alambres rotos, sí, cuando hay alambres rotos, aquí tenemos un par de imágenes que son críticas, ¿no?, de los alambres rotos. Ahorita vamos a llegar a la pregunta de cuántos alambres rotos, que seguramente es una pregunta que algunos de ustedes traen por ahí guardada. Ahorita vamos a tratar de contestar esa pregunta. La abrasión o dobleces, ¿no?, lo que les decía. Cuando tenemos este tipo de dobleces, por ejemplo, a este se le conoce como pata de perro, muchos de ustedes lo han visto. Esto a veces surge básicamente desde no saber desenrollar un cable o no saber traspasarlo de un carrete a otro. Y tristemente para las operaciones, este puede ser un criterio de eliminación del cable. Es decir, si ustedes reciben un carrete de cable nuevo y a la mitad del cable, por no hacer un traspaso adecuado, se forma o se hace una deformación de este tipo, cabe la posibilidad de que ese cable ya no funcione todo el tramo, porque a veces cuando surge a la mitad del carrete no hay nada que hacer y pues lo puedes cortar y lo puedes eliminar, pero pues te van a quedar dos tramos que a lo mejor no es lo que necesitas, ¿no? Entonces, ojo, hasta para traspasar un cable de carrete a carrete o del carrete al tambor, se tiene que tener una técnica para hacerlo, para evitar este tipo de daño por aplastamientos o por dobleces, ¿no? Apertura de torones, muchos de nosotros decimos, oye, ya se mostró el alma, ¿no? Ya hay
ya veo la parte central del cable. Bueno, esa muestra también podría ser un criterio de remoción del cable. Daños a la estructura del cable, ¿no? Otra vez, y ahorita lo vamos a platicar un poquito. Hay daños que se pueden provocar por corrosión o hay daños que se pueden provocar, por ejemplo, que se llama jaula de pájaro. A veces son por manejos inadecuados del cable. Por ejemplo, en las operaciones de grúas, este daño puede ser poco frecuente si la grúa se maneja de manera adecuada, pero cuando nuestros operadores de repente hacen tirones del cable de subida o bajada a una velocidad alta o frenan de una manera brusca una carga muy pesada, puede haber vamos a llamarle rebote del cable, y ese rebote va a poder tener este efecto de jaula de pájaro. Y dependiendo de dónde se haga ese efecto, pues es algo que se puede recortar, se puede recorrer, pero si se forma en una parte media, es muy, muy crítico y podría ser un criterio de remoción del cable, ¿no? Daño térmico por corrosión o por abrasión, también bien importante, como les decía, nuestros cables no pueden ser soldados, ningún cable debe de ser soldado ni tomado como tierra para fijarlo en ningún lado. Para eso hay algunas terminales que tienen diferentes tipos de seguridad, pero en ninguno de los casos nosotros recomendamos que haya un cambio de temperatura brusco en un cable, porque eso le puede pegar directamente a las capacidades que tiene de resistencia a la tensión. Accesorios dañados, pues claro también, ¿no? Si de repente tenemos algún casquillo que ya esté mordido, que esté quebrado, que esté dañado, alguna polea que tenga filo, algún tambor que ya esté dañado, ese tipo de cosas, cuando ya estamos sometiendo el cable a una tensión de varias toneladas, le puede hacer un daño muy fuerte, cortando los alambres exteriores primero y pues después pudiendo hacer que el cable pierda la capacidad de tensión que necesite, ¿no? Y al final, otras cosas que causen dudas. Es decir, si alguno de los daños que vemos aquí no lo identificamos, pero el cable no se ve como un cable normal, ante la duda vale la pena preguntar antes que arriesgarnos a utilizar un cable en una operación que nos pueda generar un riesgo, ¿no? Espero que esto haya quedado claro. Todos estos defectos que ustedes ven aquí son criterios de remoción para los estrobos, porque lo que estamos tratando es de garantizar que tengan un buen funcionamiento. Voy a agregar un comentario nada más aquí en el tema de la corrosión. Ninguna norma que hayamos visto hasta la fecha es completamente clara en cuánto óxido puede o no puede tener un cable de acero. Lo único que yo he encontrado y que se los comparto con mucho gusto es, si tú tienes un estrobo o un cable de acero con algunos tipos de residuo de corrosión, hay un trabajo que tienes que hacer. Primero es limpiarlo. Segundo es con un cepillo de alambre tratar de retirar o tratar de cepillar esa corrosión. Después de que con ese cepillo de alambre retiras esos residuos de corrosión o de óxido, si lo vuelves a limpiar y a tu vista el cable no tiene daños en los alambres, es decir, no se ven cacarizos, no se ve falta de área metálica, no se ve algún daño, simplemente es un polvo de óxido que se retiró y el cable se ve bien abajo, es un cable que puedes utilizar. Ahora, si el óxido al momento de retirarlo ya le quitó alguna cascarita o alguna parte superior a los alambres externos del cable, es un óxido que ya hizo daño o ya hizo puntitos o ya hizo cacarizos, entonces ahí sí ya no se recomienda seguirlo utilizando porque ya fue afectada la estructura de los alambres, que son la unidad más pequeña que genera la carga y que genera, trabajando con todo lo demás, la resistencia a la tensión, ¿no? Entonces, si el óxido se quita a simple vista con un trapo y un cepillo de alambre y no se ve daño en los alambres exteriores del cable o del alambre, puede seguirse utilizando. Hay lubricantes que se pueden utilizar con este tipo de productos para quitar la corrosión, y si no se ve daño visible se pueden seguir utilizando. Vendemos nosotros este tipo de lubricantes. La respuesta es sí. Pueden acercarse a su asesor técnico y él les va a decir cuál es el lubricante y cuál es la manera en la que se vende, ¿no? Y si ya este óxido generó un daño por cacarizos, por agujeritos o por descascaramiento del cable, ya no es recomendable utilizar. ¿Vale? Ok. Pregunta, siempre nos hacen esta pregunta y ya es algo que incluimos aquí, ¿no? ¿Cuántos alambres rotos puede tener un cable para decir sí, ya lo tengo que retirar?
Y aquí está la respuesta de los 64,000. Y esta respuesta dice que si tenemos más de 10 alambres rotos en un paso del cable, o bien 5 alambres rotos en un torón en un solo paso, escuchen esa combinación, 10 alambres rotos en un paso en cualquiera de los torones, o 5 o más alambres rotos en un solo torón en un paso, son criterios de descarte inmediato de los cables. La siguiente pregunta que me van a hacer, ¿y qué es un paso A? ¿Es un paso que doy yo? ¿Es una medida particular? ¿Ok? Ahorita le vamos a poner un dibujito para explicar muy claramente qué es un paso en un cable. Segundo criterio de inspección, y que también puede ser así un criterio inmediato de descarte, es abrasión severa, localizada, dobles permanentes o aplastamientos. Es decir, si el cable ya no regresa a su forma original, como lo vimos en la pata de perro o como lo vemos en cualquiera de los dibujos que está aquí, ya es suficiente para poder decir que es necesario quitar de nuestra operación ese strobe. Cualquier otro daño que resulte, ¿no?, del deterioro de la estructura del cable, aquí están los ejemplos. Claramente, por ejemplo, aquí tenemos una pérdida de área metálica muy severa, ¿no? A lo mejor le pegamos con un montacargas o algo. Cualquier otro tipo de daño que se observe de una manera severa tiene que ser un criterio de descarte de estos elementos. Recuerden que en toda la norma ASME, lo primero que se menciona es que la inspección primaria, pero más importante siempre es la observación. Entonces, si ustedes observan que hay algo diferente a las características básicas y originales del elemento, lo pueden descartar, ¿ok? O por lo menos pueden tener un punto de investigación. Pero si hay algo que se vea diferente a como de manera original debe de ser el elemento, tienen ya un primer criterio de revisión para poder después definir con mayor información si necesitan descartarlo o no. Y desde luego, pues la corrosión, ¿no? La corrosión siempre que es severa no solamente para los cables de acero ni para los estrobos, sino para cualquier elemento metálico. Cuando la corrosión es severa, pues justamente ya es un indicativo de que necesitamos recambiar esa pieza, ¿no? Bueno, llegamos al punto también es una pregunta muy, muy interesante, ¿qué es un paso de un cable? Y aquí lo estamos poniendo, ¿no? Recordando, vamos a tener en la memoria nuestra figura del cable y los elementos que lo conforman. Nos dice aquí que un paso de cable es cuando un torón hace una vuelta completa sobre el alma, ¿no? Entonces, eso lo van a poder identificar ustedes muy claramente. Hay fabricantes que ponen un torón de manera diferenciada de color, y entonces quiere decir que el torón, ustedes lo ven aquí arriba, van siguiendo su camino hacia abajo, ¿ok? Y después este mismo alambre da vuelta, y cuando vuelve a llegar al pico, o sea, de pico a pico, aquí decimos que ya hizo una vuelta sobre el alma. A esto se le llaman un paso. ¿Cuál es la otra manera de definirlo o de conocerlo si no tenemos un torón diferenciado? Es muy sencillo. Habíamos dicho en el pasado que la mayoría de nuestros cables son cables de 6 torones, ¿cierto? Bueno, entonces si ustedes no tuvieran un color para diferenciarlo, van a tomar el torón que ustedes quieran, vamos a decirlo aquí, este segundo, ¿ok? Y lo toman como punto de salida y van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números porque son 6 torones, y donde cuentan el número 6 es el siguiente paso. Oye, Enrique, ¿y qué pasa si mi cable es de 8 torones? Bueno, pues entonces la vuelta completa, en lugar de contar 6, cuentas 8 lugares, porque eso es lo que va a hacer que el giro completo de tu diámetro vaya de una cúspide a la siguiente. ¿Sale? Entonces, teniendo esto claro, volvemos a recordar nuestra regla de inspección más técnica, vamos a decirlo así. Si yo encuentro en esta medida de un paso que hay en la combinación de todos mis torones, hay al menos 10 alambres rotos, ya es un criterio de descarte. O bien, si en este mismo paso uno solo de mis torones tiene 5
o más alambres. ¿Ok? Espero que ahí haya quedado muy, muy claro con todos los garabatos que hice. Traté de ser como lo más gráfico posible y si no, ahorita me lo hacen ver en las preguntas, ¿vale? Bueno, sigamos. Esta es una de los tips y de las preguntas mucho más frecuentes y que creo que más les puede ayudar. Si quieren tomarle una foto ahí, la verdad es que les va a servir mucho, ¿no? Voy a dar 2 minutos por si alguien está sacando, digo 2 minutos, 2 segundos por si alguien está sacando su teléfono o algo, están haciendo alguna captura de pantalla. Adelante. Seguimos. Dentro de la inspección, también algo que tenemos que hacer, bueno, lo que decíamos, ¿no? Inspecciones de primer uso, que son las iniciales, e inspecciones frecuentes, que ya decíamos que pues, una persona tiene que revisarlas basado primero en la observación, cómo está el comportamiento, y después periódicas. Esta periódica nosotros la recomendamos por lo menos una vez al año y debe de estar como parte de un programa de inspección, ¿no? Acuérdense que ya la inspección frecuente, lo que estamos nosotros pidiendo es que haya un registro de daño para ir viendo de manera adecuada si hay alguna evolución de este daño en el elemento y puede en algún momento ser descartado nada más por esa acumulación de incidencias que pueda tener el elemento, ¿no? Entonces, esto es algo que ustedes, si alguien de ustedes está dando algún tipo de servicio o si alguien de ustedes es de un área de mantenimiento y no sabía, vale la pena que implementen dentro de su operación este tipo de revisiones y que tomen la revisión inicial desde su almacén o con su equipo de compras para ver si compró el equipo que ustedes pidieron. Si sí lo compró y cumplió con todas las características, después habría que decirle a los supervisores que nos hicieran esta revisión frecuente para saber que el elemento está siendo utilizado de manera periódica, digo, de manera adecuada, y después una inspección periódica para hacer la suma de todos los elementos en revisiones anuales y tengamos la suficiente evidencia en el transcurso de los meses de qué fue lo que estuvo pasando con esos elementos, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros recomendamos que ustedes pudieran tener en su operación. Aquí, este es otro dato bien importante, ¿no? Otro de los criterios de remoción nos dice que si nuestro cable ha perdido acero, es decir, si se ha modificado el diámetro del cable, el diámetro exterior, es una causa justificada para retirarlo del servicio, ¿no? Ahora, aquí en el texto nosotros ponemos 1/3 del diámetro, que eso ya sería, la verdad, pues algo exagerado, que perdiera 1/3 parte. Ahí les va, el dato correcto, bueno, no correcto, el dato más usual es, y aquí lo voy a poner, 5, perdón, ese trato de ser un 5 o 6. Si tenemos entre un 5 o un 6% de pérdida de área metálica, es decir, de variación en el diámetro que tenemos de aquí a acá, ¿ok? Si de aquí a acá tenemos una pérdida de entre el 5 y 6% de área metálica contra el diámetro nominal, ya es una situación o una causa justificada para retirar este cable o este estrobo o este elemento de la operación. Ahora, ¿cómo vamos a medir esto? Bueno, hay diferentes elementos que lo miden. Acérquense por favor a su asesor técnico de Procarga. Nosotros aquí tenemos algo que en el mercado le conocemos como gauges, galgas o calibradores, que no son otra cosa más que unos elementos metálicos que vienen ya con medidas muy, muy específicas que pueden abrazar y medir el diámetro de los cables. Y es muy sencillo porque una vez que tú lo pones y sientas el cable, hagan de cuenta que es como si fuera una mini polea. Cuando tú sientas el cable, pones una lamparita por atrás y puedes ver la luz que te deja ver ese cable sobre la medida original y basado en esa luz y en esa medida pudieras determinar si este 5 o 6% de área metálica ya se perdió para poderlo utilizar como un criterio de descarte, ¿no? ¿Es un producto que se vende? Sí, sí se vende, o sea, se venden los gauges que nosotros tenemos, están hechos de láminas de acero inoxidable, tienen cortes de precisión que hacen que midan tanto poleas como diámetros de cadenas o de cables de una manera adecuada. Entonces, si quisieran tener acceso a ese tipo de herramienta para sus operaciones o para ustedes mismos, por favor acérquense con sus asesores técnicos y ellos les pueden dar precios, tiempos de entrega y todo lo que necesiten. ¿Sale? Entonces, acuérdense, si un cable lo tengo que retirar, lo puedo retirar si tiene una pérdida de área metálica de entre el 5 y 6% menos de su diámetro nominal, o si mi cable en un paso tiene
10 alambres rotos en la combinación de todos los torones o 5 alambres rotos en un solo torón. Con eso ya no tendríamos que preguntar, ya estamos dentro de la norma para poder solicitar el retiro de ese producto, ¿no? Bien, vámonos rapidito con el tema de las terminaciones. Cuando hacemos tirantes, podemos en la operación tener diferentes tipos de sujeción y a veces una pregunta que nos hacen es, oye, ¿cuál es la terminal más segura? ¿Cómo amarro mejor? Entendemos también que a veces las operaciones en campo necesitan que hagamos cosas en campo porque así se nos presenta la tarea y por eso es que les quisimos regalar esta hojita. Igual yo creo que vale mucho la pena que le tomen una foto o una captura de imagen para que ustedes estén seguros y en sus operaciones y con sus clientes o con sus usuarios, saber que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Cuando a un cable nosotros le ponemos una terminal de presión, sea de ojo, sea de quijada como aquí, o una terminal de vaciado, estamos teniendo el 100% de eficiencia del amarre de esa tensión. Acuérdense que cuando son de presión se hacen con dados de presión en una máquina de presión que abraza prácticamente el cable ingresa por esta parte del casquillo hasta este tope y una vez que ingresa ahí, se aplica la presión con los dados correspondientes y esto hace un cierre pues de sellado básicamente, ¿no? Cuando tú tienes una terminal de vaciado, haces de la misma manera, tu cable entra en la terminal, de hecho tiene que sobresalir de la terminal, se hace una especie de despeluchamiento del cable, se abren los torones, se abren los alambres y después se hace un vaciado de una resina en este cono que una vez que ya se fragua, que ya se solidifica, entonces nos hace que el agarre, que el amarre que tenga sea básicamente del 100%, también es prácticamente un amarre sellado, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos que hacer un ojo tejido? ¿O qué pasa si tenemos que hacer un ojo doblado? Pues sigue siendo una operación segura, solamente disminuye un poco el tema de la eficiencia, ¿no? Es decir, hay un 90% de eficiencia. ¿Y eso basado en qué? Pues en que se puede recorrer de alguna manera o después de algún tiempo este tipo de sujeciones, ¿no? Y en el tema de las terminales de cuña y cuando aplicamos perros o grapas, nuestra eficiencia es del 80%, ¿no? Lo mismo, ¿a qué obedece? En los temas de la norma ASME, se menciona que entre más elementos de ensamble haya, pues lógicamente cada elemento en sí mismo genera un incremento de incertidumbre, ¿no? Un incremento de riesgo. Entonces, en el caso de que haya más elementos, pues hay un riesgo ahí mayor de que algo no se apriete correcto, de que algo no se hizo adecuadamente, y por eso es que se califica así. No es que sea más bueno o más malo uno contra otro, simplemente los elementos que entran a jugar en el tema de cómo se hace una sujeción adecuada, de los diámetros que se ponen, de si las longitudes son correctas, queda mucho más en la mano del usuario y menos en una norma estadística o en un tema químico o en un tema de máquina, ¿no? Es mucho más de usuario y eso hace que la eficiencia sea menor por este tipo de variaciones que podemos tener a la hora de hacerlos, ¿no? ¿Siguen siendo elementos seguros? La respuesta es sí, cuando se hacen de manera adecuada, solamente tienen un porcentaje menor de eficiencia porque no es lo mismo, por ejemplo, la sujeción que pueden proporcionar las grapas a la sujeción química que se genera en una reacción cuando tú aplicas una resina, ¿no? Es básicamente, mecánicamente y químicamente, pues hay una diferencia y esos son los índices de eficiencia que podemos tener. ¿Todos son seguros? Sí, todos son seguros. ¿Todos son aceptados? Sí, todos son aceptados y se hacen de la manera correcta. Simplemente están clasificados así por su eficiencia. También si quisieran tomarle una foto, esta es información que cura, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los requerimientos básicos? Aquí quisimos poner en la operación, muchas veces se ocupan este tipo de terminaciones para hacer un amarre, ¿no? En campo. Entonces, lo mismo, esta es una información técnica que a muchos de ustedes les puede servir. Algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta para cuando utilizamos una terminal de cuña. Esta es una línea de carga, ¿ok? Que está en línea con el perno. Esta es nuestra terminal de cuña. Esta es la línea de carga, es decir, este es nuestro cable que va a soportar toda la tensión y básicamente está alineado, ¿ok? Con la base de nuestra terminal.
Vale. Ahora, ¿cuánto le debo de doblar? Bueno, en cables de acero de 6 a 8 torones, por lo menos debes de dejar un excedente aquí, por lo menos de 6 veces el diámetro, ¿no? Y no menos de 6 pulgadas. Es decir, si tu cable es de media pulgada, pues 6 veces el diámetro serían 3 pulgadas. No, no califica. Entonces tendríamos que hacerlo al doble, que es al menos de 6 pulgadas. Ahora, si mi cable es de 1 pulgada, entonces sí, si 6 veces su diámetro nos da al menos 6 pulgadas, eso es lo mínimo que tendríamos que tener aquí para colocar el seguro de nuestra terminal de tipo cuña, ¿ok? En los cables que no son giratorios, varía. Y lo que tenemos que hacer es por lo menos 20 diámetros o no menos de 6 pulgadas. Otra vez, esto es información que cura. Tómenle foto, tómenle imagen, anótenlo en su libreta, en la mano, háganse un tatuaje, lo que ustedes consideren necesario, pero es una información bien importante para que sepan exactamente esta colita de aquí, cuánto es lo mínimo que tiene que tener para que cuando nosotros coloquemos nuestro perro de seguro, estemos muy tranquilos de que está haciendo una carga adecuada. Dos, a veces en las operaciones dicen, pues ya sé, ¿no? Para que el perro se amarre mejor, pues lo voy a amarrar al cable principal. Error, eso no se debe hacer. No podemos ponerle una grapa a nuestro cable central de carga porque eso va a interrumpir el accionar correcto de nuestro cable principal. Si queremos poner un segundo cable para que la cuña, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Para que la cuña apriete, lo que podemos hacer es esto. El segundo cable lo vamos a poner como una parte nada más, como un tramito, que va a hacer que se abrace el cable de las 6 pulgadas que ya estábamos diciendo, ¿ok? Y esto lo que va a lograr es que el perro tenga una mayor superficie de apriete. ¿Esto es válido hacerlo? Sí, sí es válido hacerlo. Si lo que queremos es tener esa percepción de que estamos haciendo un amarre más seguro para que este perro trabaje mejor y el cable que está sujetando tenga una mayor seguridad, sí, sí podemos hacer esto. Esto sí lo podemos hacer. Lo que nunca podríamos hacer o lo que no debemos hacer es amarrarnos al cable central. Eso nunca lo debemos hacer, ¿vale? Otra vez, información importante de esa que les dije que les quería compartir desde el inicio, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto. La verdad es que va a ser bastante rápido. Son algunos tipos de defectos de lo que les decíamos, que si ya están severos y están así, pues ya no, ni se desgasten ni pregunten. Básicamente un cable así ya no funciona. Lo mismo, ¿no? Si buscamos torones que estén desplazados y a nuestra observación está significativamente desplazado o abierto, ya no jala, ¿no? Entonces esto ya no es operativo. Un ojo deformado, ya decíamos, si la deformación es grave, ya no jala. También esto no tendríamos que utilizarlo. En el tema de los dobleces, importante, ¿no? Cuando cargamos un tipo de material como lo que se ve aquí, en la medida de lo posible hay que tener algún tipo de protección que cubra el cable o los alambres externos de nuestro cable o de nuestro estrobo directamente con las partes de filo, vamos a llamarle así que tengan. Para ahí podemos utilizar diferentes cosas que hay en el mercado ya como esquineros, algunos son de PVC, algunos son de fierro, algunos son de plástico compuesto. Vale la pena hacerlo, le va a dar un poquito de mayor durabilidad al cable y sobre todo van a incrementar la seguridad y van a disminuir el riesgo. Esto es importante hacerlo, sí, sí es algo que nosotros recomendamos para matar los filos en las cosas que se cargan, porque aunque es acero, pues no es indestructible, ¿no? Y ya cuando tú tienes elevadas 5, 6, 10 o 20 toneladas, esos filos, créanme que realmente son muy, muy agresivos contra el área metálica. Temperaturas. ¿A cuánta temperatura puede trabajar uno de nuestros cables? Bueno, pues nuestros cables con alma de acero están hechos para trabajar desde los menos 51 grados, ¿ok? Hasta los 204 grados centígrados. Ese es su manejo óptimo. Y cuando lo tienes con alma de fibra, pues es de los menos 51 a los 82 grados centígrados. Ambientes químicos. Bueno, esto es para los cables y para todo lo que son fierros, ¿no? Cadenas, accesorios, ganchos, ¿se pueden ver afectados por materiales químicos? Sí. ¿Por qué? Pues porque no sabemos qué contengan los materiales químicos, pero pueden tener una reactividad contra el acero, ¿no? Y los componentes minerales y metálicos que tiene. Pueden ser susceptibles de daños con sosas cáusticas, ácidas o evaporaciones, sí.
También cuando hay demasiado óxido, también se puede atacar los estrobos, hay que cuidarlos, ¿no? Y solamente una persona calificada pudiera decirles cuáles son algunos de los químicos que pudieran o no afectar. Si tienen alguna duda de estos, pueden acercarse con alguno de sus asesores técnicos de Procarga y nosotros conseguiríamos el dato directamente de los fabricantes, ¿no? ¿Se pueden reparar los estrobos? Básicamente no. Nuestra recomendación es que no. Ya no puede ser reemplazado. A veces nos dicen en algunas operaciones, oye, y si te mando un estrobo grandote y luego lo rompes y luego ya haces estrobos chiquitos, la verdad es que no es una práctica recomendada. Todo lo que ya tuvo un trabajo, ya tuvo un estiramiento, ya tuvo un daño, ya tuvo una fatiga, vamos a decirlo así, entonces ya no se podría garantizar hacia adelante su buen funcionamiento, ¿no? Por último, les voy a dejar un pequeño video de cómo trabajan este tipo de accesorios para cerrar y pues dar tiempo de unas preguntas. Me excedí un poquito en el tiempo, espero que haya funcionado. Déjenme ver. Creo que no tengo aquí forma de video, Rubén, ¿verdad? ¿Estás por ahí, Rubén? Sí, aquí estamos. A ver, oye, no tengo manera de ejecutar este video. No sé si quieres, pues igual lo dejamos pendiente y pasamos a las preguntas por el tiempo. De acuerdo. Sí, bueno. Sí. Bueno, Ok. pasando a la parte de las preguntas, tenemos algunas de ellas y vamos a revisar algunas. Sí, con gusto. Si quieres, platícamelas. Ariel Vázquez nos coloca un cable de media pulgada de 6 torones. ¿Tiene la misma capacidad de un cable de media pulgada de 8 torones? Puede ser que sí o puede ser que no. Te voy a decir en qué se va a basar. Se va a basar en el tipo de acero que puedas tener. Normalmente los cables de 8 torones ya tienen una mayor capacidad, primero porque son compactados y segundo porque en su fabricación ya se pone casi siempre acero grado 2160 o extra mejorado, ¿no? Entonces, dependiendo del fabricante, hay unas mezclas, pero no, o sea, pueden o no tenerlo, vaya. Va a depender de la construcción y va a depender del tipo de acero que tú hayas solicitado. Para esto recordemos que hay 3 tipos de acero que se utilizan en la industria para los cables, ¿no? Hay el acero 1770, 1960 o 2160. Entonces, esto básicamente, esta clasificación que puede ser arado mejorado, arado extra mejorado o arado extra mejorado, esto es lo que le va a dar a nuestro cable la capacidad de resistencia a la tensión. Es el tipo de acero, más bien no el arreglo o el diámetro. De acuerdo. Espero haber contestado. Sí, muchas gracias. Sí. Felipe Sosa pregunta, ¿cuál sería la principal diferencia entre el torcido regular y el lang en cuanto al comportamiento mecánico del cable? Básicamente tú lo vas a ver, si tú tocaras, por ejemplo, un cable o ves un cable que tiene un torcido regular, vamos a imaginarnos derecho, siempre ahí está la regla de las manos, ¿no? Si tú tienes tu cable, vamos a pensar que esta pluma es el cable, y si tiene torcido regular derecho, tú pones tu pulgar y si abrazas así el cable y tus dedos se van con la parte del dibujo del cable, ese es un torcido regular y vas a ver como que en tu dibujo están como en diagonal, ¿no? Los torones se ven formados como en diagonales. Igual, si es torcido regular izquierdo, pones tu pulgar con el cable, lo abrazas con la mano y si tus dedos se van con los dibujos del cable, igual los vas a ver como en una diagonal y son torcidos regulares izquierdos. En el torcido lang, tú no ves diagonales, ves más o menos como que los alambres están formados casi horizontalmente y obedece al torcido que tienen en relación al torón y en relación al alma. Eso, si gustas, te podemos pasar ya algunos datos del catálogo que te dejan perfectamente claro ver cómo a veces un alambre va torcido en un sentido para armar un torón, pero el torón se tuerce en otro sentido con el alma. Todo esto tiene que ver con los sentidos en los que tuercen cada uno de los alambres en relación al torón y luego los torones en relación al alma, ¿no? Básicamente es esa la diferencia. Otra de las preguntas muchas gracias, Enrique. Otra de las preguntas que tenemos es acerca de los cables con infiltración plástica. ¿Cuáles son sus beneficios? Mira, hay varias cosas que se dicen en el mercado. Básicamente, cuando tienen un alma que tiene polímero impregnado, lo que estás evitando es que haya demasiada fricción hacia el centro del elemento, ¿no? Recordemos que cuando tú estás con puros alambres de acero, sean galvanizados o sean negros, existe un alma y existe una lubricación, pero se genera una fricción.
Si esa fricción de trabajo, por ejemplo, imagínate una grúa con un tambor, tú le cargas 10 toneladas, pues esa fricción, ese calor que se genera adentro es una fricción que genera un desgaste muy alto. Lo primero que quisieron hacer muchos fabricantes es cómo se disminuye esa fricción o ese desgaste por fricción, agregando un elemento que le dé esa suavidad, ¿no? Esa resistencia entre los mismos torones cuando se produce esta fricción. Entonces, lo primero que se trata es de alargar el ciclo de vida útil del cable, disminuyendo la potencia de la fricción que puedan tener en el trabajo de la maquinaria hacia su interior. Es básicamente por eso. Y por último, ¿con qué material o químico se pueden limpiar los cables? Como les decía al inicio, existen algunos lubricantes. Ya ven que hay diferentes lubricantes que están basados en asfaltos o están basados en algunos aditivos o están basados en algunas cosas minerales. Bueno, nosotros en Procarga les podemos dar la ficha técnica de un lubricante que nosotros utilizamos tanto para los cables de acero como para las cadenas. Lo que se recomienda primero es hacer una limpieza exterior y posterior a esto podemos aplicar este lubricante. El lubricante puede ser tan amigable como en spray, puede venir en spray, o puede aplicarse en cubeta con una estopa o por goteo o con brocha. Realmente lo importante es que hagas una limpieza del cable y después de la limpieza hagas la observación para ver si no tiene tu cable algunos de los daños que ya estuvimos comentando, y si no los tiene, posterior a eso entonces puedes hacer una lubricación con el producto que nosotros vendemos, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Con esto cerraríamos la ronda de preguntas. Las que quedan pendientes las vamos a recopilar y se las vamos a estar enviando con la respuesta de